Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. El consejo y la psicología pastoral son áreas sumamente importantes para el trabajo de la iglesia. Hay pocas personas expertas en el mundo hispanoamericano en la relación entre el consejo, la psicología pastoral, la Biblia y la teología. Uno de esos pocos expertos se llama Pablo Polishuk. Es profesor aquí en Gordon Conwell, graduado de la Universidad de California, Berkeley, con una maestría del Seminario Teológico de San Francisco y otra maestría y doctorado del Seminario Teológico Fuller. Lleva varios años trabajando aquí en Gordon Conwell, durante los cuales ha publicado libros muy importantes como La depresión y su tratamiento, El consejo terapéutico, Poniendo los puntos sobre las íes, Llamemos las cosas por su nombre y El consejo integral, un libro excepcional que es requerido para toda persona experta en este campo. Pablo nos va a hablar acerca de sus experiencias en el púlpito y cómo une la teoría psicológica con la teoría homilética. Aquí, en Prediquemos, después de este mensaje. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de ministerios hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de ministerios hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. Nos acompaña Pablo Polishuk, experto en consejo pastoral y profesor en el Seminario Teológico Gordon Conwell. Pablo, un saludo a la audiencia de Prediquemos. Es un gran placer y un privilegio el llegar hacia ustedes con este podcast para irradiar algo de los pensamientos que tengo en el corazón. Pablo, háblenos un poco de usted, de dónde viene, cuál es su origen. De ahí nos empalma con la primera pregunta, que es ¿cómo usted llegó a la fe de Jesucristo? Bueno, soy oriundo de Argentina. En Buenos Aires crecí, nací en el norte, pero me trasladaron a Buenos Aires mi familia. Mi padre era pastor, entonces yo crecí en el Evangelio y así es que conocí al Señor de muy joven y fui bautizado muy joven y comencé el ministerio también muy joven hasta llegar hasta este momento. Pero llegué a la fe a través de la observación de mis padres, de mi familia, de mi iglesia, la manera de ser convencido por el Espíritu para entonces llegar a conocer a Jesucristo personalmente como mi Salvador. Y desde ahí comencé a un derrotero de tratar de servirle desde la juventud, realmente.
Y como llegué a la fe, es como muchos que crecen en el Evangelio, que aunque uno escucha tanto, tiene que venir un momento en el cual uno decide personalmente al seguir a Jesucristo y aceptarlo como Señor. ¿Y esa primera comunidad de fe, qué tradición es? Era una iglesia pentecostal ucraniana, eslava, en Buenos Aires, Argentina, y crecí hasta los 18 años cuando comencé a predicar afuera de la iglesia. Y entonces de ahí comencé a estar en tono y más compaginado con la iglesia de Argentina, la iglesia hispana. Pero mi crecimiento se debió en una iglesia bilingüe, ucraniana y castellana, donde recibí mis primeras lecciones en el Evangelio, la educación formal después tomó lugar, pero mis primeros pasos fueron dentro del seno de la iglesia pentecostal. Ya que estamos en ese tema, ¿cuántos idiomas habla con fluidez? Bueno, con fluidez el castellano, el inglés, un poco de ucraniano, y ahí termino. ¿Cuándo empezó a predicar y cómo empezó a predicar? Empecé a predicar a los 18 años formalmente, pero a los 17 ya me largué a dar algunos mensajes al aire libre en la plaza de mi propia ciudad de Monte Grande, Buenos Aires, y predicarle a mis vecinos, a mis conocidos, fue un desafío donde yo tenía que vencer mis propias luchas de inseguridad, incertidumbre y dar un mensaje. Y me acuerdo todavía del texto que prediqué acerca de Mateo, donde el que edifica su casa sobre la roca permanece a través de los embates de la vida. Fue mi primer mensaje en toda mi vida. Interesante porque tiene un tono de consejo pastoral, ¿no? Sí. Bueno, siempre me interesó el fundamento de la fe, donde basamos nuestra experiencia, nuestras conjeturas, nuestras investigaciones, nuestro ministerio. Tiene que tener una base, y para mí la base era Jesucristo y la fundación de la doctrina de los apóstoles y todo eso. ¿Quiénes fueron los primeros modelos que influenciaron su vida de fe y sobre todo los primeros modelos de predicación? De decir, yo quiero hacer eso, yo deseo predicar como tal persona predica. Mi primera experiencia fue el pastor de la iglesia ucraniana eslava, que era Juan Zub-Solotarov, que vino de Rusia y estudió con Donald G. en Londres, y que vino muy sofisticado a la iglesia de Argentina. Y mi papá fue su copastor y después pasaron ciertas cosas donde la iglesia fue esparcida. Y mi papá también fue un modelo de predicación, pero había otros que predicaban como Scherba y Koroluk y otros de la iglesia ucraniana. Pero en la iglesia hispana juntamos nuestra fuerza con Juan Carlos Ortiz, cuyas predicaciones eran muy impactantes en toda Latinoamérica y en el mundo, pero éramos amigos desde que yo tenía 17, 18 años. Entonces fue un modelo para mí de predicación, y también Luis Palau, que era otro argentino que comenzó a predicar muy joven, y la Juventud Evangelizadora Unida con Jorge Mitián y José Balián y Bahram Tatikian, la iglesia armenia, que era muy evangelizadora, que también me empujó al evangelismo muy precariamente. Y así como uno empezó sus días, ¿no? ¿Dónde y cómo estudió usted teología formalmente? ¿Y dónde y cómo y con quién estudió homilética y predicación? Bueno, yo, después de varios años de predicar, como muchos latinoamericanos, nosotros predicamos para después ver cómo predicamos. Entonces aprendemos un poquito mejor la cosa, ¿no? Y allí es donde en el Fuller yo estudié teología y con muy buenos profesores en ese tiempo. Pero en la predicación fue con Bill Pannell y con Dan Fuller. Me acuerdo de Dan Fuller que decía, yo prefiero autores muertos a los autores vivos porque los autores vivos siguen cambiando su manera de pensar. Los autores muertos dijeron lo que dijeron y se fueron. Entonces uno aprendía de esta gente a predicar. Pero también Russ Pittler era un buen predicador. Y aparte Gordon Fee, al cual conocí todavía en el Southern California College antes del Fuller, que después tuvo predicaciones aquí en Gordon Conwell y después se fue a Vancouver. Pero estos influenciaron mi predicación. Cuando estaba en California en el Fuller, mientras estaba estudiando, yo estaba haciendo de
guía de consejeros en una línea telefónica 24 horas al día. Yo reclutaba a las personas para que den consejos, los supervisaba, los ahincaba, pero era la primera iglesia presbiteriana de Hollywood. Se llamaba el Hollywood Lifeline, donde Lloyd Ogilvy era el pastor y predicador, y a mí me impactaron sus predicaciones también. Después él llegó a ser el capellano, el pastor del Senado de Estados Unidos en Washington, pero yo lo conocí como pastor en California. Cuando yo era joven y no había tenido la instrucción teológica, yo leía los sermones de Wesley, de Lutero, de Spurgeon, que me interesaba ver cómo estos antiguos predicaban la palabra como evangelistas, como pastores. Pero fue en Fuller donde una educación más formal y donde uno tenía que ajustarse a la manera más expositiva, más homilética, más formal, que uno llegó a formar su propio estilo también en la predicación y en la homilética. ¿Algún libro que se destaque como fundamental en su formación homilética? ¿Algún libro que marcó pauta en su forma de ver la predicación? Bueno, por empezar, cuando yo todavía estaba sin los estudios más formales de teología y de homilética, era un librito pequeño de la hermana Luce, que era la predicación bíblica, El mensajero y su mensaje. Era el primer libro que yo tomé en mis manos para ver qué es lo que es la homilética. Pero mucho después mis colegas aquí, hace 40 años que llegué a ver cómo Harold Robinson predicaba. Entonces la manera expositiva de Harold Robinson me ayudó mucho a ver cómo uno puede compaginar su mensaje basado en la Escritura, en vez de tener un tema para después arreglar todos los versitos para que Dios diga lo que uno quiere decir. Entonces uno fue más fiel a la Escritura. Y estos libros de Harold me impactaron bastante y los recomendé, porque yo enseñé con Juan Carlos Ortiz en la Catedral de Cristal cuando Schuller estaba dando unas clases de predicación en California, años atrás. Y yo les recomendé los libros de Harold para que los usen, para que los pastores puedan empezar a ver una manera más categórica, más formal, más expositiva de la predicación. Qué estilo impresionante tenía Robinson, ¿verdad? Era en la plática, pero era muy profundo. Era muy profundo y se resumía a 30 minutos nada más, con un punto central que te quedaba para siempre. E inclusive hay títulos de sermones que yo me acuerdo de sus predicaciones, que el título en sí era como muy cautivador, ¿no? Entonces uno aprende de estos grandes predicadores como Harold y como otros en la actualidad, que están como Tim Keller, que es un graduado de nuestro seminario, pero que ha hecho un impacto muy grande en la ciudad de Nueva York. Y otras personas también, como Andy Stanley, que apela a las masas, ¿no? A los que están buscando al Señor en una manera sencilla, pero al mismo tiempo tienen un punto de apoyo en la Escritura. Ya que estamos hablando de estilos de predicación, ¿cuál es el estilo de predicación de Pablo Polishuk? Si fuera a definirlo, ¿cómo predica Pablo Polishuk? Yo predico contextualmente a la audiencia que tengo, porque he predicado en diferentes púlpitos, desde la Catedral de Cristal a Park Street Church en Boston, en iglesias pentecostales. Actualmente yo prediqué 623 veces en Nueva York cuando tenía 23 y 24 años. Y mi estilo era no solamente evangelístico, pero didáctico también, que compartía enseñanzas exponiendo la Escritura y adaptada a nuestro pueblo español o hispano, y también adaptada al anglosajón. Así que mi estilo en sí es expositivo, pero no es un estilo muerto, didáctico, sin carencia de efusividad. A mí me gusta predicar con todo lo que sé, lo que tengo. Entonces tal vez la tradición pentecostal lo hace a uno un poquito más fogoso que simplemente ser una cabeza que habla. Entonces mi estilo lo han cautivado en la República Dominicana, han llamado el estilo de Pablo, que él habla suave pero pega fuerte. Bueno, yo puedo testificar, habiendo escuchado predicaciones y
conferencia. Yo no conozco una persona que tenga la habilidad que tiene Pablo Polishuk de ilustrar conceptos teológicos con textos bíblicos. Sí. Esa integración de Biblia y teoría psicológica, yo no he visto una persona que lo haga con tanta habilidad, porque cuando usted predica, lo que ocurre es que uno lo ve como una sola materia. No se ve como que se está brincando de un tema a otro. En inglés dicen seamlessly, sin costuras. Uh-huh. Entonces, esa habilidad de estar explicando un concepto teológico y decir, y esto es similar a lo que dice Pablo, y entrar en la exposición de la Escritura, yo no conozco una persona que tenga esa habilidad en el púlpito hispanoamericano. Bueno, se debe tal vez a la manera asidua de ver primero los datos de la Escritura y los datos de la ciencia, los datos de la psicología clínica y social, de la psicoterapia, del psicoanálisis. Cuando uno recoge todos los datos, después le da cierta forma de entendimiento, de captar, de perspicacia. Después que logró entender, para mí el definir los constructos o los conceptos es cuestión de semiótica y de semántica, y después explicar los conceptos es cuestión de didáctica y de pedagogía, y después defender los conceptos es una cuestión de apologética, y después de practicar los conceptos, de internalizarlos en su propia vida y de entenderlos desde su fuero interno para después compaginar todas estas ramas que vienen desde abajo, desde los datos, del conocimiento, del entendimiento, de la perspicacia y lograr tener una especie de sabiduría abstracta y comparar principios con principios de un ramo y del otro, pero como son principios, se compaginan, se aglomeran, se unen, se integran. Entonces ahí está la predicación sin costura, porque uno está compaginado en las ramas que ha mencionado y como que fluye desde adentro porque lo ha internalizado a través de la práctica, a través de la devoción, a través de la pedagogía, a través de todo lo que uno ha recogido en su vida. Entonces la predicación fluye, es como un fluir que es integrado, pero uno puede comparar y ver las comparaciones al estilo abstracto como principios. Inclusive cuando uno da consejería o hace terapia, no es que hace una terapia secular y después le agrega un par de versos para hacer la terapia cristiana, no. El principio terapéutico, el principio que rige a la teología, a la escritura, a la psicología cristiana, es hilvanado en esa manera que es compacta y que es integrada. Hablando de Biblia, textos bíblicos favoritos. Últimamente estuve predicando mucho acerca de Romanos 12, de la reformación de uno, la transformación. Inclusive tengo un diapositivo donde muestro el plan de Dios de Efesios capítulo 1 compaginado con Romanos y con todos Romanos, no solamente un texto, en el cual yo veo al ser humano preformado en la mente de Dios antes de la fundación del mundo y luego formado en espacio y en el tiempo como su imagen, y después deformado por el pecado, y después informado por el Espíritu y la palabra, para ser reformado, y después transformado, y después conformado a la imagen de Jesucristo, para finalmente ser glorificado. Es como una saga del ser humano en la mente de Dios, que uno capta en Efesios 1, en Romanos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, y que después compagina en un nuevo pacto en Hebreos 8, 10, tomado de Jeremías 31. Esos textos son valiosos para mí porque me dan una vislumbre del derrotero del ser humano a ser evangelizado, a ser enseñado, a ser pastoreado, a ser atendido. Entonces, si sigues la rutina, es una toma de la manera que uno toma la palabra forma. Es un pensamiento agustiniano, ¿no? Pero que yo lo expandí.
Agustín dijo que Dios puede reformar lo que el pecado ha deformado de la original creación que ha sido formada por Dios. Entonces, el estar en esa mente divina, compaginando todo el sentir bíblico, yo veo al ser humano como preformado, formado, deformado, informado, reformado, transformado y después conformado a la imagen de Jesucristo. Y eso es lo que Dios tiene en mente para nosotros. Y ahí que saco, entonces, ¿dónde puedo ver la palabra que me da la base para todos estos pensamientos que uno ha derivado de las Escrituras en sí? Y eso, pues, cualquier persona que haya estudiado o que sea un poquito de consejo pastoral ve que ahí hay toda una teoría de la personalidad. Sí. Basada en la Biblia. Y que uno puede hablar de Freud, de Adler, de Jung, puede hablar de Alpert y de Rogers y de todo el mundo y ver cómo ellos apuntaron hacia la verdad, pero no llegaron a la verdad escritural. Que uno les da crédito por sus esfuerzos, pero los toma hasta cierto punto. Desde cierto punto uno los desafía y entonces compagina su manera de ver al ser humano hecho a la semejanza, a la imagen de Dios. Cosa que la mayoría de los psicólogos han descartado, digamos. Doctor, en términos de temas, ya este es un tema, ¿verdad? El del desarrollo humano, pero sí. ¿Qué otros temas privilegia en el púlpito? Yo he estudiado el Nuevo Pacto por 25 años para escribir ese libro acerca del Nuevo Pacto como un paradigma de relaciones interpersonales. Entonces todo lo que es, los temas míos son que en el Nuevo Pacto Dios es unilateral, es incondicional, es proactivo, está lleno de gracia y misericordia, temas fantásticos en la Escritura, la gracia y la misericordia divinas, la presencia de Dios entre los seres humanos. Y entonces como uno aprende de Dios a imitarlo, el tema de la imitación de Dios como sus hijos amados, para ser unilaterales, incondicionales, proactivos, llenos de gracia, llenos de misericordia, que nos obliga a ejercer el perdón, a olvidar temas muy importantes en las familias, en las personas, en cada ser humano, el llegar a ser como Dios en su perdón y en el borrador de nuestros pecados. Y después el ser empoderados o investidos de poder a través del Espíritu Santo para llegar a funcionar como Dios manda. Son temas muy, muy apropiados del Nuevo Pacto. Y también la renovación de la mente, que Dios no nos deja ahí como fosilizados o estancados. Dios está siempre en movimiento y que nos ayuda a nosotros a crecer y a movernos en el Espíritu. Son muchos temas que predico en las iglesias. En cuanto a evangelismo sería diferente, porque uno predica directamente la salvación, la cruz de Cristo, lo que es el Evangelio. Inclusive ahora estoy ayudando a un grupo de Argentina, queremos formar un seminario en Buenos Aires, donde la temática de los sembradores, el sembrador y la semilla. Yo digo, en la parábola del sembrador es interesante que hay una constante, que es la semilla, otra constante que es el sembrador. Lo que varía, la variable, son los suelos. Entonces, el sembrador es Jesucristo, nunca cambia. La semilla es el Evangelio, nunca cambia. Los suelos son lo que nosotros tenemos que ver cómo trabajarlos para que la semilla germine. Pero en nuestros días, adivina qué, Pablo. El sembrador, el predicador, es una variable, no es constante. A menos que se parezca a Jesucristo, puede desvariarse y elegir su propia manera de ser. La semilla no es tan constante porque ha sido tergiversada, ha sido genéticamente moderada o alterada. El Evangelio a veces no es el Evangelio que Jesús predicó. Este es el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio del asceticismo, el Evangelio legalista, el Evangelio conveniente a las personas, etc. Digamos, Juan Carlos Ortiz hablaba del Evangelio según los evangélicos, que lo han acomodado a su manera. Así que hay de todas clases, así que la semilla no es la semilla en sí pura y no tergiversada, no adulterada. Eso es lo que buscamos, retomar el cauce de predicar la palabra como está escrita y cómo es interpretada a través de una hermenéutica que es fiel
al cometido de Dios. Últimamente estaba predicando acerca de qué hermenéutica empleamos para aprender de la palabra e interpretar la palabra, porque hay un mundo antes del texto, un mundo en el texto y un mundo detrás del texto, y se compaginan en diversas maneras como para desviar, tergiversar y cambiar el sentido, el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que me interesa, volver al cauce, volver a la ortodoxia, predicar el Evangelio de la gracia de Dios, de Jesucristo, y asemejarnos más y más a Jesucristo en carácter, en conducta, en influencia, para entonces predicar como debemos predicar, ser sus representantes, sus embajadores, y no cambiar el mensaje, ni predicarnos a nosotros mismos, como Pablo dice, el apóstol, sino a Jesucristo. Entonces todos estos son los textos bíblicos, los temas bíblicos, los privilegiados temas que recurrentemente uno aborda en vista a la necesidad del pueblo anglosajón y del pueblo hispano también. En términos de personas influyentes en la teoría y práctica de la predicación en América Latina, ¿qué nombres vienen a la mente? Bueno, tu nombre viene a la mente, Pablo, porque ha sido muy influencial en la iglesia latinoamericana. Todavía quedan algunos de los viejos predicadores como Juan Carlos Ortiz, que todavía está ministrando, Luis Palau, que ya está en las últimas también, pero todavía está predicando, y han sido muy influenciales en América Latina. Y aparte otros pastores, como estuve tantos años en este país, estoy un poco desenchufado con las pastorelas de nuestros países, pero en sí, digamos, entre los anglos aquí, yo considero a muchas personas que tienen mucho impacto, como Tim Keller, Andy Stanley y otros predicadores, como en el tiempo un poquito más atrás era Swindoll y otras personas, ¿no? A su juicio, ¿cuál es la mayor necesidad que tiene la iglesia de habla hispana en Estados Unidos y en América Latina con respecto al arte cristiano de la predicación? A mi criterio, hace falta que nuestros predicadores hispanos se den de lleno a reformar o retocar o reconocer y renovar su estilo de predicación, porque a veces el estilo es muy temático, a veces el estilo se va por muchas tangentes como para probar ciertas posturas o ponencias en lugar de volver al cauce del Evangelio, de la predicación sencilla, pero potente, que es organizada y que está dentro de un margen, que tiene una temática, que puede volver al cauce de que la iglesia pueda crecer. Hay una necesidad de preparación homilética, una preparación hermenéutica también, de interpretación, y una necesidad de exégesis, de sonsacar el significado real de la Escritura. Porque lo que pasa en nuestras iglesias hispanas, que nuestros muchachos aprenden a predicar de los que predican ya, y que muchos de los que predican no han tenido una formación homilética o una formación hermenéutica o exegética. Entonces, la necesidad de volver al cauce de la doctrina sana, en vez de simplemente volcarse por todas las avenidas habidas y por haber en nuestras iglesias, que se divide muy a menudo, porque existe cierto caudillismo donde la persona que dice, yo también puedo gritar, yo también puedo predicar, yo también puedo pararme en un cajón de manzanas y predicarle al aire libre a la gente. Porque la iglesia necesita formación espiritual, educación teológica, educación doctrinal, para entonces mantener la doctrina de los apóstoles, que a mi criterio a veces se ha desviado, se ha tergiversado, se ha ido por todas las tangentes habidas y por haber, y que en algunos círculos, por ejemplo, entre carismáticos, pentecostales, somos las iglesias que más se dividen por falta de adhesión a la Escritura. O que también se van por la sensación, por la experiencia, más que por la palabra de Dios. Volver al cauce de la palabra de Dios para tener una base, para fundar la iglesia sobre la piedra angular que es Jesucristo y la doctrina de los apóstoles. Esta es una pregunta difícil, pero ¿podría compartir algunos de sus más grandes logros en el campo de la predicación? De esos momentos memorables en la carrera ministerial.
Para mí el predicar entre nuestra gente es casi un privilegio que no lo considero como algo pesaroso ni demandante, sino es un privilegio grande. Al atravesar las culturas y ser un latinoamericano que predica en iglesias anglosajonas, y yo fui pastor interino de 6 iglesias anglosajonas en Nueva Inglaterra, incluyendo Park Street Church, donde han estado Ockengay, el fundador de muchas cosas evangélicas, Toms, y por 50 años esa iglesia ha tenido esos pastores, y después Fisher, que era un gran predicador. Entonces calzar esas hormas de esos zapatos fue un desafío muy grande. La iglesia me contribuía para 25 horas para preparar mis mensajes. Cada semana yo usaba 25 horas para preparar mis mensajes, y eran publicados, escritos, y eran irradiados por la radio, aparte de estar en persona. Pero una de las cosas que más me satisfizo fue predicar a los jóvenes. Tenemos una predicación para los jóvenes de la iglesia. Y los desafié con Lucas capítulo 16, la parábola del mayordomo infiel, para predicar de mayordomía, de la vida, del tiempo, de las posesiones, la riqueza, del dinero y todo. Y cuando terminé de predicar a los muchachos, que eran más o menos 700 en ese culto, fue la única vez que la gente se paró y tuve una ovación de pies con aplausos en una predicación. Nunca me había pasado eso. Y menos con muchachos, y menos con anglosajones, que decían amén y gloria a Dios, que era cosa inaudita en Park Street Church. Para mí fue una cosa muy, muy interesante. Porque los amigos aquí en el seminario me dicen, Pablo, ¿vas a predicar esa iglesia? Y yo dije, mira, predicarlo a los hispanos o predicarlo a los anglosajones, somos todos pecadores con diferente ropa. Nos vestimos diferente, hablamos diferente, pero somos todos salvos por la misma gracia, el mismo Señor. Así que hay que hacerle frente y predicar lo que Dios nos mandó predicar. ¿Algún momento en su carrera donde se sintió fracasado, pensando, bueno, quizá yo no deba seguir en esta carrera, o esto es muy difícil? ¿Algún momento de desafío, de esos de crisis que vienen en la vida ministerial? Sí, cuando estaba en San Francisco era pastor de la iglesia del Templo Calvario, ahí me crucificaron muchos hermanos, porque eran bastante aguerridos, bastante, en inglés decimos in your face, como contrapunto a tu cara, ¿no? Directo en la crítica. Entonces un día estaba predicando en Efesios capítulo 4, que Dios puso evangelistas, pastores, maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Yo quería equipar a los santos para que ellos trabajen conmigo. Y una persona de un país latino que se creía más que los diáconos, más que el pastor, vino y dice, hermano Polichuk, ese es el peor vómito que yo escuché en mi vida. Y yo digo, yo preparé este mensaje de rodillas por muchas horas, con oración y con pensamiento de cómo darle lo mejor que tengo. Y fue para mí un choque, que lo que yo pensaba que era lo mejor que yo daba ha sido tan rechazado por una persona que tenía sus conjeturas y sus cuitas. Y yo igual le dije, mi hermano, espero que en algún momento entienda el motivo de este mensaje y el porqué de esta predicación, pero lo bendigo y tomo en cuenta sus palabras. Voy a tratar de ser un mejor predicador la vez que venga. Traté de que le entre mejor este mensaje. Pero para mí fue un choque muy grande, como una decepción, de decir, Señor, yo estoy dando lo mejor que puedo dar. Y yo agradezco que haga ese comentario, porque esta transmisión radial, este podcast, lo escuchan varias personas, algunas que ya llevan mucho tiempo en el ministerio y otras que están comenzando. Que todos nosotros, todas nosotras, en algún momento, las personas que estamos en el campo ministerial, hemos pensado en no continuar. Sí. Que no se sientan especiales. O sea, todos pasamos por momentos de crisis. Sí, especialmente cuando uno predica y no ve el resultado, los frutos, como dice, estoy hablándole a la pared acá, o que no sirvo para nada, o qué pasa con mi homilética, y qué pasa con mi estilo, y qué pasa con todo. Entonces uno se cuestiona y llega un momento de quemazón, un
momento de desgaste. Pero doy gracias a Dios porque Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna, y que uno sigue su carrera diciendo: yo voy a reanudar la marcha y voy a enderezar mis pasos si es eso lo que es necesario. Voy a ver en qué manera puedo, como Pablo dice a Timoteo, si uno limpia este vaso, será un vaso usado para el Señor. Pero a mí siempre fue un consuelo que hubo personas que no les cupo el mensaje de Jesucristo. ¿Te das cuenta que algunas personas lo odiaron y lo crucificaron cuando Él era el mejor personaje que jamás existió? El más bueno, el más noble, el más manso, el más humilde, el más perfecto. Pero a algunas personas no les gustó la persona de Jesucristo. Así que no hay para nosotros ningún aliciente como decir que todos nos tienen que querer, o todos nos tienen que alabar, o todos nos tienen que dar ese lujo de apoyarnos. Si a Jesús hicieron eso, a nosotros también. Va a haber personas que no les va a gustar tu predicación. Y capaz que tengan razón en alguna manera. Entonces uno corrige con humildad su manera de ser y de predicar. Pero si el problema está en el que escucha el mensaje, es cuestión que ellos se arrepientan o que Dios trate con ellos. Pero uno no es juez, uno predica. Dios es el juez de la tierra, no uno. Uno habla con amor, con humildad, y trata de edificar, trata de ejercer su ministerio con tesón, y de esa forma entonces uno tiene un recuento de las cosas buenas y no tan buenas en su ministerio. Pablo Polishuk es un gran escritor. Yo he tenido el privilegio de editar algunos artículos, y son de esos artículos que la edición se limitaba básicamente a leerlos y ya. Y vamos a publicarlo. De las publicaciones suyas, ¿nos puede recomendar 2 o 3 de esas publicaciones para nuestra audiencia? Bueno, una publicación ha sido poniendo los puntos sobre las IES de liderazgo cristiano, que después fue reeditado con llamando las cosas, o llamemos las cosas por su nombre. Pero un libro que ahora es actualmente un libro de texto para la maestría en divinidades y para el doctorado en el ministerio es el Consejo Integral. Estoy ahora reenmarcándolo y agregándole conceptos y capítulos que va a llegar a tener 700 páginas y 70 ilustraciones, que tal vez, como inclusive tú me has dicho, tal vez sería bueno compartirlo, pero en forma más esparcida, en 2 o 3 libros, 2 o 3 tomos. Pero el que se atreve a comprar un libro o a leer un libro de 700 páginas que se llama El Consejo Integral, donde presento la teología, las escrituras primero, la teología del consejo, y después la manera de aconsejar, los principios de aconsejamiento, la ética del consejo, la persona que aconseja, y después doy pautas de cómo aconsejar al depresivo, al ansioso, a casos de violencia doméstica, etc. Que es un libro, un compendio casi, que he realizado para que la persona que está interesada en formarse en su manera de ser un consejero cristiano, un pastor o un educador o un ministro laico, consejero, yo recomiendo ese libro, que a mi criterio es algo que voy a dejar para la posteridad, El Consejo Integral. Y yo puedo testificar que es el libro más amplio y más exhaustivo que hay sobre el tema en español ahora mismo. Sí, sí. Bueno, gracias a Dios que me dio la fuerza, la entereza de elaborar sobre un libro anterior, que era el Consejo Terapéutico, pero a mi criterio necesitaba ser ampliado, reformateado y con muchos temas de la actualidad. Hay personas que están escuchando este podcast que están comenzando su carrera. Si le pudiera dar un buen consejo a alguien que está comenzando su carrera homilética en el púlpito, ¿qué consejo sería? 2 cosas. De ser abierto a su propio estudio, de aprender de la hermenéutica, de la homilética, para ser un mejor vaso, para ser usado para Dios. Segundo, observar aquellos predicadores que
dan pautas que son certeras, claras, meridianas, y cuya vida, cuyo carácter se compagina con su predicación, pero uno aprende de otro. Como Pablo dice a Timoteo, lo que has visto de mí delante de muchos testigos, encarga a hombres fieles aptos para enseñar. Ocúpate de la predicación, ocupa de la enseñanza. Pablo decía a Timoteo, pero era un ejemplo él. Así que uno siempre está mirando quiénes son aquellas personas que hacen un impacto grande en la comunidad, como evangelistas, como maestros, como pastores, y aprender de ellos, de su carácter, de su conducta, pero también de su manera de predicar. No tratar de ser copias, como un carbón copia, ¿no? No tratar de ser mímicas que son simplemente imitadores del estilo, sino imitadores del contenido, imitadores de las maneras en las cuales las expresiones toman lugar y cómo llegan a la audiencia y cómo pueden ser entendidos. Así que aprender a predicar formalmente, pero mejorar el desempeño en el púlpito con cierta retroalimentación. En una iglesia anglosajona, yo les daba el bosquejo de mi predicación a una junta, que después nos juntábamos para tener una retroalimentación de la predicación, para que ellos me den su parecer. Entonces era un sermón dialógico. Yo predicaba, después me juntaba con ellos y ellos me criticaban, me editaban, me decían qué llegó, qué no llegó. Eso corre un riesgo de ser editado por todas partes, pero si uno sabe que está predicando para el beneficio de estas personas, uno quiere tener cierta retroalimentación para ver qué llegó, qué no llegó, cómo llegó, por qué llegó, de diferentes ángulos. Entonces, eso es factible en muchas maneras de tener amigos con los cuales uno puede decir, dime. Cuando yo predicaba en Park Street Church, tenía muchas personas muy sofisticadas del mundo de los negocios, del mundo del profesorado en Harvard, en otras universidades, el vicepresidente de MIT y todo eso. Y ellos me escribían emails todos los lunes con los puntos que les llegaron. Y también me daban algunos consejitos, decía, ahí te fuiste por una tangente, ahí. Y a mí eso me gustaba porque era un sermón interactivo. Era como los cristianos de Berea, que cuando Pablo predicaba lo chequeaban, lo asesoraban a ver si estaba de acuerdo en las escrituras. Entonces les doy consejo de no ser tan aislados y de no simplemente una avenida de una sola mano, sino ver la retroalimentación, en inglés el feedback que tenemos de las personas para que nos ajusten. Y en principal manera, mi esposa es la que me edita todos los sermones. Me dice, te fuiste muy largo, te fuiste muy corto, o esto llegó. También madres de chicos de 12 años, 9 años, me decían, ay, mi hijo estaba embelesado con tu sermón. Si yo llego a un chico de 12 años, a un chico de 9 años, yo sé que he predicado con cierta manera que llega a la audiencia. Entonces, ser abierto a la retroalimentación de amigos, de enemigos, de personas que lo desafían, de los jóvenes, a ver si somos todavía gente que hace un impacto a través de las generaciones. Y es interesante que la habilidad de recibir y responder a la crítica ahora se hace más aguda, sí, porque muchas iglesias transmiten sus predicaciones por las redes sociales. Sí. Y las redes sociales son contestatarias. La gente continuamente está escribiendo. Y si le gustó, le gustó. Y si no le gustó, no le gustó. Y hay personas que usan un vocabulario muy fuerte. Algunas personas, hasta no creyentes, le escriben comentarios a uno hirientes. Sí. Y a mí los que más me duelen son cuando son personas de fe, que no entienden lo que uno está haciendo. Por ejemplo, mi predicación tiende a buscar puentes para hablar con la gente que no va a la iglesia regularmente. Uh-huh. Entonces, una de las críticas que me hace mucho a la gente es, ¿por qué se tardó tanto en llegar al texto? Sí. Bueno, porque ya usted es creyente y usted no tiene problema que yo suba al púlpito a decir la Biblia dice. Sí.
Pero la persona que está visitando la iglesia por primera vez o por segunda vez, que no es una persona de fe, si yo empiezo con la Biblia, dice, se desconecta. Sí. Entonces necesita uno establecer un diálogo que lleve a la persona a relacionarse con las Escrituras. Exactamente. Y esa es nuestra función de ver que nuestro entorno hispano, aunque mucha gente viene de tradiciones llamadas cristianas, pero no ha leído la Escritura, no tiene el contexto que uno quisiera que tengan para engancharlos con la verdad que ya está ahí, sino que la escuchan por primera vez. ¿Algún comentario final para nuestra audiencia? No, que es un privilegio el poder llegar a ustedes en sus hogares o en sus autos, en sus carros, con este mensaje, pero es de aliciente para mí saber que hay personas que escuchan esta temática porque quieren aprender a predicar, quieren llegar a la gente, quieren tener un mensaje claro, meridiano, y en eso los encomio para seguir buscando la verdad, porque la verdad no solamente está en las Escrituras, la verdad está en la persona de Jesucristo. Yo soy la verdad. Y a través de la Escritura es que conocemos a Jesús. Es a través de la Escritura que vamos más allá y podemos encontrarnos en un aspecto devocional y de adorar a un Dios viviente, cuya palabra es viviente. Así que la Escritura no es algo mecánico que damos en una forma regular, sino es una palabra viviente que hace efecto en nuestras vidas, y que si nos abrimos de corazón y atesoramos la palabra, el nuevo pacto de Jesucristo se cumple. Yo pondré mis leyes en sus corazones, sobre sus mentes las escribiré, y seré a ellos por pueblo, y todos me conocerán. Esa es la promesa del nuevo pacto, y entonces es muy, muy lindo el poder darse de lleno a este empeño y de rendirse a Jesucristo para que su palabra cobre vida en nosotros, y lo que experimentamos, eso predicamos, porque es palabra viviente. Damos gracias a Dios por el ministerio de Pablo Polishuk, profesor en el Seminario Teológico Gordon Conwell, profesor del programa de Ministerios Hispanos, experto en consejo pastoral, y van a poder encontrar enlaces en las notas de este programa para poder adquirir sus libros y conocer más acerca de su ministerio. Muchas gracias, muchas gracias. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.